Hola amigos, soy estudiante del Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui, de la carrera de electricidad, materia circuitos eléctricos. A continuación les voy a explicar sobre lo que es análisis de circuitos en corriente alterna. Aquí como actividad tenemos análisis de circuitos de corriente alterna en una instalación eléctrica. Configuración en serie. Se plantea un circuito eléctrico en serie con una fuente de alimentación de 12 voltios, una lámpara y un interruptor que nos pide determinar lo siguiente. Dice calcular la corriente del circuito cuando el interruptor esté cerrado, calcular la corriente del circuito cuando el interruptor esté abierto, comparar los resultados y explicar las diferencias. De simular el circuito en serie. Como podemos observar, aquí ya hemos realizado el respectivo análisis y el cálculo. Como podemos observar, está para revisar y observar su procedimiento. Introducción. Como conexión, los componentes en un circuito en serie están conectados en la línea, es decir, uno después del otro. La corriente fluye a través de un componente y luego pasa al siguiente en secuencia. Acá tenemos unas imágenes para observar cómo se trabajó en el laboratorio, cómo hicimos un circuito. Ya más adelante os voy a pasar un video para que se observe. Como resistencia total, la resistencia total en un circuito en serie es la suma de las resistencias individuales de cada componente. Resistencia total R1 más R2 más R3. Fallamiento de un componente. Si un componente en serie falla, se abre el circuito, se interrumpe y la corriente no puede fluir. La corriente que fluye a través de cada componente es la misma en un circuito en serie. Su uso, los circuitos en serie se utilizan comúnmente en aplicaciones donde se requieren que la corriente pase a través de cada componente. Acá tenemos para ver cómo es la configuración en paralelo. Se plantea en un circuito en paralelo con la misma fuente de alimentación, 12 voltios a 120 voltios, misma que está en paralelo con dos ramales. En cada ramal se encuentra un interruptor y una lámpara respectivamente. Acá nos pide calcular la corriente en cada rama del circuito cuando los interruptores estén cerrados, calcular la corriente en cada rama del circuito cuando el interruptor está cerrado, calcular la corriente en cada rama del circuito cuando los dos interruptores están abiertos. Y último nos pide simular el circuito. Como conexión, podemos decir que en un circuito en paralelo, los componentes como resistencias, lámparas, etcétera, se conectan de manera de que un extremo de cada componente esté conectado al mismo punto o nodo y el otro extremo esté conectado al otro punto. Esto significa que todos los componentes tienen la misma diferencia de potencial con sus extremos. Acá tenemos un multímetro conectado, nos da 120 voltios. División entre corriente. La corriente se divide entre los componentes conectados, paralelos según la ley de Kirchhoff. La corriente total que entra en nodo o igual es la suma de todas las corrientes que salen de ese nodo en un circuito en paralelo. La corriente total se divide entre diferentes caminos. La misma tensión en un circuito en paralelo tiene la misma diferencia de potencial a través de ellos. Esto significa que puede retirar o agregar componentes sin efectuar la tensión de los componentes. Resistencia equivalente. La resistencia total de un circuito en paralelo es diferente de la resistencia total en un circuito en serie. Para calcular la resistencia total, RQ en un circuito en paralelo, se utiliza la fórmula inversa o a la suma de inversores, que es resistencia equivalente igual a R1 más R2 más R3. Como conclusiones, podemos escribir, decir que en un circuito en serie la corriente es constante en todo el circuito
Esto se debe a que solo hay un camino para que la corriente fluya a través de todos los componentes, la suma de resistencias. Las resistencias en un circuito en serie se suman algebraicamente. La resistencia total es la suma de todas las resistencias individuales de R1, R2, R3. Voltaje constante. En un circuito en paralelo, todos los voltajes están conectados directamente a la fuente de voltaje, por lo que el voltaje a través de cada componente es constante. Sin, si un componente falla en un circuito en paralelo, los demás componentes seguirán funcionando, ya que hay múltiples rutas para que la corriente fluya. Como recomendaciones podemos decir que vamos a utilizar componentes eléctricos de calidad para garantizar la fiabilidad y la seguridad del circuito. Y nos dice leer las especificaciones técnicas de cada componente antes de usarlos. Asegurarnos de que la fuente de alimentación sea la adecuada para sus componentes, para que no se nos queme. Respeta los límites de voltaje y corriente especificaciones para cada elemento del circuito. Etiquetar claramente todos los componentes en tu circuito. Esto nos facilita el diagnóstico de problemas o fallas. Realizar pruebas continuas durante la construcción del circuito y después de completarlo. Esto permitirá identificar y corregir problemas a medida que se avance. Eso es una breve explicación que les pude dar sobre el análisis de circuitos en corriente alterna, en circuito en serie y en circuito en paralelo. Muchas gracias.